¿Qué es la libertad de expresión? ¿Es un derecho intrínseco, igual que cómo se podrían considerar otros derechos? Posiblemente no existe ninguna diferencia entre la libertad de expresión y el pensamiento, y es por esta razón que requiere ser libre, puesto que si no es libre, no es pensamiento. Podemos llevarlo al terreno de lo real al pensar en momentos, problemas y situaciones difíciles, y no por mero negativismo, no, sino que al pensar en estas situaciones nos puede llevar a concepciones más realistas de las cosas. Nos obliga a pensar. En contraposición a esto existen las situaciones gratas y fáciles, carentes de problemas, las cuales no nos obligan a pensar mayormente, puesto que ahí no existen los estímulos necesarios para encontrar vías de solución, pues estas soluciones no son requeridas ahí. Al pensar se puede tener un gran problema, y pensar va a ser siempre problemático, debido a que si se piensa que uno molesta a los demás o a otras personas con sus dichos, probablemente se sienta la necesidad de pedir disculpas solo por haber expresado los pensamientos. También existe la posibilidad de autoofensa, es decir, que te ofendas tú mismo con tus pensamientos. Sin embargo, este riesgo de ofensa es necesario, forma parte de la situación en su contexto, es parte de lo que necesariamente sucederá si estás pensando. No se trata solamente de hablar por hablar. Eso es fácil y entra en el terreno del absurdo cuando no tiene consistencia en su génesis. Debemos sentirnos libres de poder ejercer la libertad de expresión como un medio de expansión y proliferación de ideas que sean consecuentes con la realidad en la que estamos inmersos. Tus pensamientos pueden ser disruptivos o no, y ahí subyace el riesgo. ¿Te atreves a correr ese riesgo? Así funciona y ha funcionado la humanidad, bajo ese nivel de organización que se explicita desde el pensamiento propio hacia la percepción de los demás a través de la libertad de expresión. Remitámonos, por ejemplo, al proceso del pensamiento. Las personas pensamos de manera principal y primaria en palabras. Ahora también se puede pensar en imágenes, pero remitámonos por ahora al primer concepto, pensamiento en palabras. Al pensar en palabras, utilizamos el habla, lo cual es un mecanismo sociológicamente construido y mediante el cual organizamos nuestra propia psiquis, verbalizamos y lo hacemos con el habla. De ahí que sea un pilar para la libertad de expresión. Existen dos componentes en el proceso del pensamiento que son en esencia internos. El primero de ellos se puede explicar fenomenológicamente al poder concebir que cuando existe un problema se formula una pregunta respecto de un asunto en particular y como consecuencia de ello aparecen las respuestas posibles de manera generalmente verbal, casi como un componente del pensamiento traducido en forma de revelación. ¿De dónde vienen las respuestas? ¿Por qué deberíamos generar dudas si las respuestas ya están ahí? Consecuentemente podríamos indicar que los pensamientos o preguntas se expresan y las respuestas igualmente. El segundo componente radica en la manera en la cual se analiza la respuesta mediante el análisis del pensamiento. Se intenta diseccionar la respuesta convirtiéndose la misma persona en la arena, donde luchan dos puntos de vista opuestos, tanto el que propone la respuesta como el crítico de esta a modo de dos avatares generados en el mismo ser, concurriendo en un diálogo entre ellos, dentro del proceso analítico de la respuesta propuesta. Es una situación en extremo difícil y que requiere de entrenamiento al respecto. Para llegar a este mismo fin, las personas en vez de eso hablan con otras personas. Y así es como se organizan, hablando con los demás. Y entonces la razón por la que se tiene derecho a la libertad de expresión no es para que se pueda decir lo que se quiera para obtener algún tipo de ventaja de carácter hedonista, no. Se tiene el derecho a la libre voluntad, a hacer lo que se quiera y a decir lo que se quiera con ciertos límites razonables de la vida socialmente organizada. La libertad de expresión es fundamental y necesariamente inherente al desarrollo de las sociedades en relación con cómo van avanzando estas mismas en el largo camino de la historia. Van formulando y creando sus nuevos horizontes de desarrollo en base a su capacidad de adaptación al libre pensamiento de todos y cada uno de sus miembros. Lo anterior es similar a la teoría del libre mercado, en donde la adaptación a los constantes cambios juega un papel trascendental a la hora de validarse y sobrevivir. Se debe dejar a las personas, a las grandes masas, discutir sus argumentos de manera descarnada, abierta, para que al final de esa lucha se pueda obtener una verdad, un concepto que permita formular mejoras antes de implementar dichos cambios. Esta deliberación es necesaria, útil y forma parte de todas las relaciones humanas, se quiera o no. La búsqueda de la verdad es en la oscuridad, siempre en la oscuridad, a tientas, tal como la alegoría de la caverna de Platón.
La verdad se revela una vez nos atrevemos a cruzar este velo de duda, este velo de lo desconocido, respecto del conocimiento que se tiene en determinado estadio de la vida, en determinado momento, dentro del devenir biológico de todas las personas, en pos de encontrar las verdades eternas e inmutables de la vida. Ahí es donde subyace la relación entre la divinidad con lo humano y la eterna carrera por alcanzarla. Nace este locus de conciencia que es representado por cada uno de los componentes de la sociedad, en este caso, por ejemplo, la occidental. Esta sociedad que se desprende de los relatos bíblicos y que considera el logos transformador del poder divino entregado a la humanidad como agentes de cambio para bien de su entorno y vida, para ir del caos al orden, haciendo de esto la manera en que la humanidad busca ser aceptada por el otro, por su semejante, en base a estos conceptos de bien socialmente aceptados. Es por lo anterior que quien no se comporta en sus relaciones interpersonales de esta manera no puede hacerse parte de ella. Se busca expresar, ser tratado como si hubiese algo importante y necesario que decir por parte de todos los demás. Está esta necesidad de ser considerado como que hay algo importante que debemos decir. Consecuente con ello existe la percepción y la certeza de que vas a ser escuchado de alguna manera por pocos o muchos, independientemente te expreses mal o no. Existe la posibilidad de retroalimentarte de los demás mediante su atención como forma inherente de mejora continua para ti. Pero la certeza de que existe una oportunidad existe. Y al intentar relacionarse con cualquier forma distinta del valor intrínseco del respeto al valor intrínseco por los demás, este intento siempre estará condenado al fracaso. Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete para que sigas obteniendo estos contenidos de valor. Muchas gracias por estar ahí.